Buenas tardes o buenas noches, no sé dónde están ustedes, aquí en la tarde. Mi nombre es Pablo Andiñach. Yo estoy con ustedes porque mi amigo y hermano Ángel me dijo que ustedes se reunían, de que tenían reuniones entre la comunidad judía y cristiana, y me parece fantástico. Yo soy alguien muy, de toda mi vida, muy vinculado a la comunidad judía. Yo soy pastor en la Iglesia Evangélica Metodista y profesor en la universidad. Y soy profesor en la Universidad Católica Argentina, aquí en Buenos Aires, y en la Universidad UCEL, en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, la Universidad Metodista, acá en Argentina. Mi campo es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, y enseño hebreo también, lengua hebrea. Y desde este año estoy colaborando también, bueno, muchos años atrás, pero ahora en un nuevo programa que el Instituto Isaac Abarbanel de la comunidad judía, que está vinculada el seminario rabínico latinoamericano. Yo hace una década o más, una década que estoy vinculado a ellos y doy clases allí cuando me invitan. Este año estoy dando una materia también en el programa del Instituto Abarbanel. Es un honor para mí. La comunidad judía me invite a dar clases a su gente, ¿no? Bueno, es eso simplemente lo que quería decirles de mi trayectoria y mi relación con el judaísmo. Eh, Quiero entonces sí dedicar algunos minutos a compartir con ustedes algunas ideas que yo he expresado en un artículo que le envié a Ángel, si quieren leerlo, pero a veces es más lindo escucharnos, ¿no? Y vernos. Eh, Primero que me gusta decir a mí, y eso lo digo siempre a mis alumnos, es que los primeros cristianos, de la primera generación, discípulos, discípulas, la primera comunidad de cristianas, se sentían a sí mismos judíos. Judíos que habían entendido que Jesús de Nazaret, de Galileo, era el Mesías esperado. Pero ellos de ninguna manera sentían que estaban fundando una nueva religión o un nuevo grupo. Era simplemente, somos judíos bueno, nuestros otros hermanos de la sinagoga no entendieron a Jesús como el Mesías, pero tenemos que hacerse lo que lo entiendan, porque nosotros somos judíos y cumplimos con todas las eh, condiciones para ser un buen judío. O sea, la gente que escribe el Nuevo Testamento, ya estamos en la segunda generación probablemente de cristianos, se sentían judíos. Ellos no se sintieron nunca separados del cuerpo del judaísmo. Eh, Casi que hasta los primeros gentiles que empiezan a convertirse se narra en el libro de los Hechos, ellos entendían que se hacían de la religión de Israel. O sea, yo era un romano, era un griego, que ahora descubría que la religión de este pueblo, de Israel, era la religión del Dios verdadero. Y me hacía de esa religión. Y por eso viene la conversación o la discusión entre si deben cumplir o no deben cumplir con las normas propias del judaísmo, de las dietas alimenticias o ciertas normas propias del judaísmo. Es una pregunta que se hacen, porque ahora nosotros nos hacemos de esa fe y queremos cumplir, pero algunos dicen no es necesario, otros dicen que sí. Bueno, ustedes conocen esa discusión. Entonces es muy importante entenderlo, porque a veces pensamos como que la iglesia cristiana y el judaísmo son dos cuerpos, como lo son hoy, dos cuerpos religiosos, como lo son hoy desde el comienzo, y no es así. Hay que saber que hasta probablemente la Segunda Guerra Judaica, que es en el 132, no se produce una división clara y nítida entre el cuerpo religioso judaísmo, liderado por rabinos, y el cuerpo religioso cristianismo, liderado por los obispos. Probablemente hasta comienzos del siglo II esa división no existía con tanta claridad. Quizá en algunos lugares sí, en otros lugares no, pero digamos no había claramente una división entre dos religiones, como hoy lo entendemos. Eh, lo otro que siempre les recuerdo a mis alumnos es algo que es muy obvio, pero nos solemos olvidarnos, es que cuando Jesús y los primeros discípulos se refieren a las escrituras, esas escrituras son la Biblia hebrea, o sea, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, lo que los cristianos llamamos Antiguo Testamento. Para Jesús no hubo otra escritura.
Esa es la palabra de Dios para él. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tomarnos muy en serio el Antiguo Testamento, o las escrituras hebreas, o el Tanaj, eh, porque esa es la escritura que Jesús utilizaba y en la que él fue formado, y esa es la escritura en la que se formó el apóstol Pablo. A ver, Pablo no pensaba que estaba escribiendo el Nuevo Testamento cuando escribía sus cartas, a los romanos, a los corintios. Eso vino después. Él mandaba cartas y en esas cartas expresaba lo que era esa nueva fe o esa versión del judaísmo, porque él mismo se dice judío fariseo y está orgulloso de serlo. Entonces, bueno, en principio quería poner ese escenario sobre la mesa, ¿cierto? Ahora, la pregunta por si el Nuevo Testamento es antisemita, ¿cierto? Es la pregunta que es válida hacérsela. Es válida hacérsela porque la misma iglesia cristiana en alguna medida ha alimentado esa idea de que el Nuevo Testamento reemplaza al Antiguo Testamento. Y por lo tanto, esta idea de que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, es un Dios que, bueno, tiene cosas maravillosas, pero también es un Dios que es vengativo, que tiene actos de violencia, etc. Y el Dios del Nuevo Testamento, el que es el expresado en Jesucristo, es el Dios de amor, perdonador, etc. Esa distinción tan así tajante no hace justicia al texto bíblico, por supuesto. Es cierto que hay una diferencia entre digamos, la religiosidad y la imagen de Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, en el Tanaj y en el Nuevo. Es cierto, pero tampoco podemos llevarla al extremo de pensar que son dos dioses distintos, dos comprensiones de Dios distintas. Hay que recordar que cuando a Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento, él no inventa dos, y es el Hijo de Dios. Él podría haber inventado de su propia pensamiento dos mandamientos, y no hace eso. Él cita, dice no hay uno, hay dos, y cita, amarás a tu Dios, Deuteronomio 6, y amarás a tu prójimo, Levíticos 19. Es decir, Jesús recurre al Antiguo Testamento para expresar la más excelsa mandamiento que todo creyente debe cumplir, ¿no? O sea que por ahí se empieza. Entonces, bueno, hay un estatus del Antiguo Testamento que si hubiera sido así, como que el Dios del Antiguo no corresponde al Dios del Nuevo, eh, Jesús no lo hubiera utilizado, ¿cierto? Ahora, yo quería referirme a un par de ejemplos de cómo la iglesia cristiana en los primeros siglos alentó un poco ese antijudaísmo. En primer lugar, hay un documento que se llama la Carta de Aristeas. Quizás ustedes lo conozcan, Carta de Aristeas. Es el documento que es una carta, está presentado como carta. Ustedes saben que la carta es un género literario, ¿no? Como una epístola, donde se narra la traducción del Tanaj al griego. Es una traducción que hace el judaísmo en torno al año 250 antes de nuestra era, y que la hace hace la comunidad judía de Alejandría. Ustedes saben, el judaísmo ya en la diáspora no hablaba hebreo, y entonces necesita entender la Biblia en la lengua que ellos hablaban, que es el griego. Entonces se traduce el griego. Se llama Septuaginta, 70, la Biblia de los 70. Bueno, la leyenda de cómo se hizo eso, digo leyenda porque no sabemos bien si es muy histórico, pero algún elemento histórico debe haber ahí, está narrada en este documento que se llama la Carta Aristeas, un documento que ustedes pueden encontrar en las bibliotecas, incluso en internet es probable que puedan encontrar el texto traducido, en la traducción de Alejandro Díez Macho, que es la que usamos todos para estudiar, y que la pueden encontrar seguramente en internet también, si no en las bibliotecas están, ¿no? La obra se llama Apócrifos del Antiguo Testamento, y editor general es Alejandro Díez Macho, y bueno, ahí la van a encontrar. Bueno, pero quiero resumirles el argumento, para que vean ustedes cómo los cristianos tenemos algo de responsabilidad. El argumento dice, básicamente, es un documento de 50 páginas, ¿eh? El argumento dice que se convoca a 72 sabios israelitas que manejan la lengua hebrea y manejan la lengua griega, y entonces se los reúnen en Alejandría, viajan todos una comitiva, el rey Ptolomeo
de Egipto les encarga que hagan esa traducción, porque él sabe de que es una obra muy importante y muy seria y quiere tenerla en la lengua griega. Dice que ellos se reúnen todos los días, van traduciendo cada uno en su habitación, se reúnen todos los días, comparan lo que ha traducido uno, lo que ha traducido el otro, siempre el mismo texto, y se ponen de acuerdo en la traducción, para que todos estemos de acuerdo en esa traducción y avanzamos. Y así, al cabo de unas jornadas, varios días, por supuesto, semanas, completan la traducción de la Biblia. Y finalmente hay un gran banquete donde se celebra esta traducción de la Biblia al griego. Esa es la carta de Aristeas. Ahora, ustedes saben que la traducción de la Septuaginta es la traducción que después el cristianismo va a utilizar. Pablo predica en las sinagogas de Grecia, de Roma, etc. Se usa esa versión. Y es la versión que adopta el cristianismo como escritura. La versión del Antiguo Testamento, a la cual después se le va a adosar el Nuevo Testamento, es esa versión, la versión de los 70. Entonces, ¿qué pasa? El judaísmo, ahí por el siglo II, III, siente que esa versión que era de ellos, ahora la usan los cristianos, y los cristianos la usan en contra de ellos. Entonces, la rechazan, dejan de utilizarla y generan otras traducciones griegas para las comunidades judías de la diáspora. Entonces ahí el cristianismo hace esta picardía de generar una segunda versión de la carta de Aristeas, que es parecida pero no es igual. ¿Y en qué se diferencia? Bueno, se diferencia en que en esta versión que llamamos del pseudo Justino, así la llamamos después, ¿no? La versión del pseudo Justino dice que cuando los 72 sabios se reunían al atardecer para ver qué habían traducido cada uno, siempre el mismo pasaje que encaraban cada uno, las 72 traducciones coincidían milagrosamente. No había una conversación entre ellos para ver cuál era la mejor, o mejorarla entre todos, sino que milagrosamente se había dado que todos coincidían en la traducción. Y así van avanzando hasta que finalmente se consagra la versión. Entonces, ¿qué dice el cristianismo? Les dice a los judíos: ustedes están rechazando una traducción que está bendecida por el Espíritu Santo. Porque el milagro del Espíritu Santo es el que certifica que esa traducción que ustedes rechazan es la verdadera, y que la Iglesia cristiana tiene la verdadera traducción de las Escrituras porque el Espíritu Santo, el Señor, guió a estas personas para lograr ese milagro de la traducción. Ustedes ven la diferencia. Por supuesto, la primera es la leyenda más verdadera y probablemente la que es más fiel a lo que sucedió. Pero el cristianismo genera una segunda versión que actúa en contra del judaísmo, diciéndoles: ustedes abandonan la traducción que está certificada por la acción del Espíritu Santo y generan otras traducciones. Nosotros tenemos la traducción verdadera, esa es la que el Señor ha bendecido. Bueno, las conclusiones ustedes las pueden sacar y conversar sobre eso. Segundo ejemplo, tenemos a un obispo en mitad del siglo II, 150 más o menos, en el año 150, Marción de Sinope. Marción de Sinope es un obispo cristiano que plantea que la fe cristiana no deriva de la fe judía, que no hay un vínculo entre la fe en Jesucristo, y en Jesús como Mesías, y la fe de Israel. Él dice: no tiene nada que ver. Él dice que el origen de la fe cristiana, de la fe que él tiene y sus seguidores, no está vinculado a Israel. Que Jesús era judío, pero que en realidad él desde un primer momento se aparta de la fe de su pueblo y genera una nueva fe. Pero claro, tiene varios problemas porque en mitad del siglo II ya teníamos las escrituras. El Nuevo Testamento estaba escrito y ya estaba escrito y, digamos, se utilizaba. Entonces, ¿qué hace él? Él dice: bueno, hay que revisar el Nuevo Testamento, y empieza a eliminar del Nuevo Testamento todas las cosas que le parecen que tienen, digamos, un barniz judaizante. Y entonces, realmente él elimina 3 evangelios, se queda solo con Lucas. A Lucas le saca algunos pasajes que lo siente judaizantes, y de las cartas solamente retiene 10 cartas del apóstol Pablo. Y ese es el canon de Marción, o sea, es el Evangelio de Lucas,
el libro de los Hechos y 10 cartas del apóstol Pablo. Bueno, Marción fue rechazado, digamos, por el consenso de la Iglesia cristiana. O sea, fue condenado como un hereje, digamos, una herejía. Esto no es así. La Iglesia cristiana aceptó las escrituras hebreas y rechaza la postura de Marción, pero lo que Marción dice no desaparece de la Iglesia. Y durante siglos siempre hubo movimientos que marcaban esta distinción entre la fe cristiana y señalaba que esa fe no estaba vinculada a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, que eran cosas absolutamente distintas. Por supuesto, se resalta también lo anterior, ¿no? El Dios del Nuevo Testamento que se revela en Jesús no es el Dios, no es el Dios del Antiguo Testamento, etcétera, ¿no? Siempre se van reforzando estos argumentos. Permítame darle un tercer ejemplo, y es lo que llamamos el supersesionismo. El supersesionismo viene desde la época de Marción, todo esto se va sumando, llega a nuestros días. El supersesionismo es una teoría, una forma de entender la relación entre el judaísmo y el cristianismo que dice que el Nuevo Testamento supera y reemplaza al Antiguo Testamento. Ellos dicen, está bien que la Biblia esté en las dos, pero el Nuevo Testamento es una superación y un reemplazo del Antiguo. Por lo tanto, la verdadera escritura para el cristiano es el Nuevo Testamento, porque esta es la revelación plena que los cristianos tenemos que nos tiene que guiar. Y el Antiguo Testamento queda como antecedente. Lo considero un antecedente, como decir, bueno, sí, así pensaban la gente antes de Jesús, están los grandes ejemplos de fe, hay ejemplos de cosas que nos pueden alimentar la fe, pero en realidad es un texto superado, ¿no? Es un texto que no tiene ningún valor normativo para nuestra fe. Eso se llama supersesionismo, es decir, el Nuevo Testamento supera y reemplaza al antiguo en términos de lo que es la base de la fe cristiana. La verdad es que no es así de ninguna manera. Es casi imposible entender la muerte y crucifixión, muerte y resurrección de Jesús si no la ubicamos en el momento en que sucede, que es en la semana de la Pascua. ¿Cierto? Cuando Israel está celebrando la Pascua, sucede el arresto, juicio, crucifixión y resurrección de Jesús. Entonces, eso no sucede en la Pascua por casualidad. Uno podría decir casualidad, podría haber sido cualquier semana. No podía ser, nada es casualidad en la vida. Entonces, colocar este hecho que es fundacional de la fe cristiana, ese es un hecho fundacional de la fe cristiana, en la semana de la Pascua, habla de lo que significa la Pascua, es judía, la Pascua de liberación de Egipto, como primera Pascua, en relación con la vida de Jesús. Así como el Dios del Antiguo Testamento siente el clamor de su pueblo en la angustia por estar esclavos y hace todo lo necesario para liberarlos de la esclavitud hasta abre el mar, ¿no? Y llevarlo a una tierra prometida, de la misma manera en el Nuevo Testamento podemos decir que al colocarlo en ese contexto, se está diciendo que la vida de Jesús es de algún modo escuchar el clamor de la gente y como respuesta de Dios es enviar a su Hijo y bueno, y todo lo que eso implica como entrega de su vida. Entonces, si decimos que el Antiguo Testamento es como una escritura ya superada, perdemos buena parte del sentido de este hecho fundacional de la vida de Jesús. Y por supuesto no es el único hecho, ¿cierto? Prácticamente todas las páginas del Nuevo Testamento, en cada página hay alusiones, a veces citas directas y a veces alusiones a cuestiones que están en el Antiguo Testamento. Ahí vuelvo a comentar aquello de que para los primeros cristianos y para Jesús mismo, la escritura, la palabra de Dios, era el Tanaj, ¿no? De modo que bien podían ellos no considerar esa palabra de Dios como algo que realmente era valioso, era algo que simplemente que quedaba en la historia como un registro y un testimonio de lo que se había dicho. En realidad,
para ellos era la palabra de Dios, y así tenemos que considerarla nosotros. Yo a veces digo, y esto a veces yo no quiero predicarles, pero a veces digo que el Antiguo Testamento, Tanaj, el hebreo, yo digo, uso el lenguaje que estamos en la iglesia, es también evangelio. Si para un cristiano evangelio significa buena noticia, ¿cierto? Y significa eso, buena noticia, el Antiguo Testamento también es evangelio. No es que el evangelio es los 4 libros que narran más o menos la vida de Jesús, los hechos centrales de la vida de Jesús. En el sentido amplio de la palabra evangelio, el Antiguo Testamento, las Escrituras, narraciones de la Torá, las narraciones de los profetas, son evangelios, sin duda. Permítame decirles también que desde el cristianismo tenemos un problema también entre la ley y la gracia, ¿no? Porque en algún momento, y hoy todavía por supuesto, hay teólogas que insisten mucho en la distancia entre la ley y la gracia de Dios. Entonces la ley es, de nuevo, la ley es lo que nos viene del Antiguo Testamento, la legalidad de que cumplir con determinadas normas nos lleva a la salvación, y por otro lado el Nuevo Testamento es la gracia de Dios que nos libera de eso. Por supuesto, y yo no estoy diciendo que judaísmo y cristianismo sean lo mismo, y hay un elemento de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento que no está presente en el Antiguo, que es parte de la evolución, el desarrollo de la fe en la línea que después va a seguir la fe cristiana. Pero esto está bastante alimentado por una mala lectura que hacemos muchas veces los cristianos respecto a la relación entre Jesús y los fariseos. Porque los fariseos son siempre los malos de la película en los evangelios, ¿no es cierto? Son los que son acusados de hipocresía, son los que discuten con Jesús, son los que de algún modo no entienden el mensaje de Jesús y tratan digamos, de complicarle la vida. Y la realidad es que los fariseos eran personas muy creyentes, muy piadosos, y personas que nosotros tenemos que respetar enormemente, porque la intención del fariseo era que la fe se viviera hasta en sus mínimos detalles. Entonces, teniendo un valor muy grande. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema de los fariseos? Y ese es el problema que Jesús tiene. Una cosa es preocuparse por la ley y cumplirla, otra cosa es ser legalista. Se pasaban se pasaban de la raya respecto a lo que ellos pretendían debía ser la verdadera fe. Y ahí viene el problema de Jesús. Jesús no tiene un problema con la ley, tiene un problema con el legalismo al cual algunos fariseos le planteaban a él. Entonces le dice, no se puede curar en Shabbat, lo cual no es cierto, pues sí se puede curar en Shabbat. La ley no impide que frente a un problema de salud la persona pueda ser atendida. No se puede juntar espigas en Shabbat. No es cierto. O sea, esos fariseos estaban llevando la ley a un extremo al cual la misma ley no llegaba, porque el juntar espigas, no para trabajar, sino para alimentarse, ¿no? Eran las espigas que se dejaban caer o que quedaban en el piso, era para alimentarse. Entonces uno podía hacer actos que respondían a una necesidad de alimentarse. Entonces ahí Jesús se enoja y discute con ellos. Pero Jesús no está diciendo que los fariseos en general, como el fariseísmo en términos, digamos, de pensamiento, de teología, de forma de entender la fe, estuviera mal. Pablo es fariseo, creo que lo mencioné, ¿no? Y lo dice él claramente, soy fariseo y orgulloso de serlo, ¿no? Y es un cristiano y fariseo. Entonces ahí tenemos un primer problema, ¿no es cierto? O sea, esta discusión entre Jesús y los fariseos nos hace sentir muchas veces que desde el cristianismo nos peleamos con una actitud, digamos así, legal, de una religión basada en lo legal. Pero esa religión basada en lo legal no es la de los fariseos, es la de ciertos fariseos y es la de cierta actitud exagerada de algunos grupos, pero no era el consenso. Ustedes saben que la mayoría del judío que andaba por las calles de Jerusalén y en Israel en aquel entonces era fariseo. Ellos escribían a esa fe, esa era la fe de ellos. Ese era el movimiento, fariseo era el movimiento principal.
de la mayoría de los judíos. Y la mayoría de los judíos eran buena gente que quería cumplir con la ley y con lo que con su fe les pedía, ¿no? Y no caían en exceso. Segundo tema, sí, brevemente. Bueno, ¿cuál es el rol de Israel en la economía de la salvación? ¿No? También, cierta teología a lo largo de los siglos ha pretendido que la salvación viene por Cristo y que Israel está eh, ausente de esa salvación. Es decir, que la fe de Israel no conduce a la salvación, pero la de Jesucristo sí. Pero eso está bien desde el punto de vista de un cristiano convencido de su fe. Pero no está bien si leemos las escrituras en detenimiento, porque Israel es un pueblo elegido, y es elegido por Dios. Nunca dejó de serlo. Entonces, no podemos desechar tan fácilmente digamos, la bendición que Abraham recibe y la promesa de que de él va a ser una gran nación. Como decir, bueno, ya está, ya pasó. No es tan sencillo eso. No creo que sea correcto pensar de esa manera. Yo soy cristiano y como cristiano entiendo que es a través de Jesucristo que se llega a la salvación, pero también entiendo que ese Jesucristo fue educado, criado por sus padres, José y María, en la fe de sus abuelos y de sus bisabuelos y de su familia, de su pueblo, ¿no es cierto? Y que esa fe él nunca la rechazó. Yo vengo a cumplir la ley, no a abolirla. Entonces, Israel es parte del proceso de redención al cual Dios llama al pueblo humano, a la humanidad. Ellos son parte, juegan un rol ahí. Uno puede decir que no podemos definirlo con nitidez. Bueno, no podemos definir con nitidez casi nada en la vida. Que la vida no es matemática, ¿no? Y la fe, la religión, el pensamiento teológico tampoco es matemática, menos todavía. De modo que no nos pidan definiciones precisas. Lo que podemos decir es que Israel tiene un rol, un papel en la economía de la salvación que Dios le ofrece al mundo, a la humanidad, ¿no? Y empezando por Abraham, padre de naciones, ¿no? Abraham no es el padre de Israel, es el padre de las naciones. Entonces los que no somos de sangre israelita, me encantaría serlo, pero no lo soy, también somos bendecidos en ese Abraham al cual se le dice, mira las estrellas y así van a ser tus descendientes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que esa idea de que la salvación viene por Jesucristo y entonces que eso reemplaza la posibilidad de que también Israel tenga un rol en la economía de la salvación, también es un error del cristianismo, que hemos repetido muchas veces. Tenemos que ser más reflexivos sobre ese tema. Y finalmente, permítame decirle algo que es algo que también ustedes lo habrán conversado mucho, pero yo no quisiera dejar de mencionarlo, que es tan común decir, desde la vereda cristiana, mirando al judaísmo, es los judíos mataron a Jesús. Esa frase que ha producido tremendos violencias, dolor, angustia, asesinatos masivos a lo largo de la historia, porque se justificaba con los judíos mataron a Jesús, ¿no? Algo absolutamente falso. Basta con leer las escrituras en detalle y darnos cuenta que no es así, que a Jesús lo matan los romanos, que cuando los llevan lo juzgan las autoridades religiosas, y no el pueblo de Israel, sino las autoridades religiosas, que evidentemente se sentían molestos por la prédica de Jesús y los primeros cristianos, se los llevan a Pilato. Dice que llevan testigos falsos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué tienen que ser testigos falsos? Si él realmente, Jesús en su prédica, estaba contradiciendo las verdades profundas de la fe de Israel, tendría que haber llevado testigos verdaderos. Tendría que haber llevado testigos que dijeran, este señor está diciendo cosas heréticas para la fe de Israel, ofensivas, y que nos hacen sentir muy mal, y por lo tanto no queremos saber nada con él. Pero sin embargo, el texto es muy claro al decir que llevan testigos falsos, tienen que mentir, porque si dicen la verdad no hay contradicción. Por lo menos no había una contradicción en ese momento.
¿cierto? Para mí es claro que la fe cristiana después lleva un camino diferente del judaísmo. Pero si llevan testigos falsos es porque si fueran testigos verdaderos no tendrían argumentos para condenar a Jesús, ¿cierto? No hubieran podido justificar que las enseñanzas de Jesús contradecían las escrituras. No podían justificar que las enseñanzas de Jesús decían algo que ofendía a la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob y del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces tienen que ser falsos los testigos. Tienen que ser falsos porque en realidad son las autoridades, y son muy claros, son las autoridades las que se sienten amenazadas por la prédica de Jesús. Jesús lo celebra la gente, y lo rechazan las autoridades. Y también lo rechazan algunos, como decíamos, fariseos, que de algún modo llevan a un extremo la postura farisea, y entonces a mí sí sienten que Jesús no responde a su forma de entender la fe cristiana. Hasta aquí lo mío, no quiero robarle mucho más tiempo, yo sé lo aburrido que es escuchar a alguien y verlo así en la televisión. Yo quisiera terminar diciendo que es muy importante para la madurez de la fe entender la fe del otro. Es decir, la propia fe, sea soy judío, soy cristiano, soy cristiana, soy musulmán, o tengo alguna religión que tomo muy en serio y que para mí es importante, lejos de debilitarse, se fortalece cuando entendemos y valoramos la fe de la otra persona, del que tiene otra expresión religiosa. No solamente entender, porque entender es una cuestión intelectual, yo puedo entender ciertas cosas, ¿cierto? Pero es más que entender, es valorar. Yo creo que como cristianos tenemos que valorar, yo hablo desde la fe cristiana, tenemos que valorar la práctica de la fe de la comunidad judía, el judaísmo. En distintas versiones, ¿no es cierto? Porque así como hay cristianos de distintas versiones, también tenemos, y hay judíos de distintas ramas, ¿no es cierto? Y también cada uno tiene sus matices y sus énfasis, y algunos son más abiertos que otros, y también hay cristianos más abiertos que otros. Y uno podría decir lo mismo en la comunidad islámica, y yo tengo a una cuadra de mi casa, yo vivo en el sur de Buenos Aires, tengo un templo budista, gente con la que me vinculo a veces, no he tenido mucho tiempo, pero creo que la fe se fortalece y se enriquece cuando entendemos la fe de otro. Cuando entendemos que nuestra valoración de lo que es una vida que va más allá de lo material, de lo superficial, ¿no? Donde hay una trascendencia de la vida, donde hay una búsqueda digamos, de salvación o de redención, ¿no? de nuestros días. Esa búsqueda puede adquirir distintos caminos, ¿no? Y yo digo, los caminos son distintos. Son distintos. Y esa diferencia nos enriquece cuando aprendemos a valorar el camino del otro. Y eso nos fortalece nuestra propia fe. Entonces, yo celebro este grupo que ustedes tienen. Me alegro mucho de que exista, que se encuentren, que dialoguen, que intercambien opiniones. Sin duda, yo no tengo duda, no los conozco, lamentablemente, fuera de mi amigo Ángel, sin duda que la fe de ustedes se fortalece cada uno en su comunidad cuando escucha al otro, lo entiende y aprecia la fe del hermano o la hermana que entiende. Bueno, hasta aquí lo mío. Les doy muchos saludos y me alegro de haber estado con ustedes. Cualquier cosita, seguimos comunicándonos. Bueno, bendiciones para ustedes. Chao.